Ya chicos, vamos a iniciar y vamos a partir con la base. Ya, ¿qué es lo que más a mí me preguntaron? Variaba, no, había un común en las preguntas, o sea, las respuestas que yo les hice. O sea, la pregunta que yo les hice había una respuesta muy común, que era la dirección del precio. Ya, entonces vamos a partir con la dirección del precio. Para entender la dirección del precio, chicos, vamos a irnos a un gráfico del oro normal, porque tengo todos mis análisis. Después se los voy a mostrar todos. Vamos a irnos al oro de Hot Forex. Ya. Primero, chicos, para entender la dirección del oro, esto quiero que se lo graben. Para entender la dirección del oro, nosotros, como traders, debemos entender la dirección macro. Ya debemos entender la dirección macro. Ya, si no entendemos la dirección macro, todo se va a complicar dentro de tu análisis, dentro de tu operativa. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué. Tú cuando entras a un gráfico, normalmente un trader entra en temporalidades bajas. Ya entra en temporalidades bajas. Entonces, el problema de eso, el problema de entrar en temporalidades bajas es simplemente de que tú no entiendes para dónde va el precio. Puedes tener estructuras, puedes tener quiebres, BOS, cambios de carácter, pero generalmente el precio se va en tu contra, ¿cierto? Generalmente el precio se va en tu contra. Tú puedes ver una estructura de este tipo y tú le vas a entrar en esta zona de aquí, el precio toca, sube y cae, ¿cierto? Eso pasa específicamente cuando nosotros no entendemos la dirección macro. ¿Cómo vamos a entender la dirección macro? Yo especialmente en el oro, voy a ir al grano, súper al grano. En el oro yo veo la dirección en macro en temporalidades de un día y H4. Es lo que a mí me está funcionando. Ya, y me ha funcionado siempre. Tú lo primero que tienes que hacer en la mañana o en el horario que operes, generalmente siempre es en la mañana donde hay más volatilidad en el oro. Siempre tienes que ir a las tendencias en diario. Ya, diario y después H4. No H4 y después diario. Chicos, sigan ese orden. ¿Cuál es el problema de los traders, chicos? Que no hacen caso. Sí, suena loco. Yo he educado a muchos traders ganadores y a muchos traders perdedores. ¿Por qué perdedores? Porque no me hacen caso. No me hacen caso y hacen las cosas como ellos quieren o como ellos creen. Y eso está mal, porque yo ya pasé ese proceso. Entonces, tú te vas a la temporalidad de un día y vas a entender mucho más de lo que vas a entender en M15. Vamos a verlo en un gráfico real. Nos vamos a un día, ¿ya? Y en un día nosotros, ya recuerden que estamos viendo macros, lo voy a marcar acá. ¿Qué significa macro? Grande. Eso significa. Ya los conceptos macros son temporalidades grandes. Si tú te vas a una estructura de un día, ya tú te vas a una estructura de un día, vas a entender muchas cosas. Muchos te dicen, no, mira la última vela, el último movimiento del oro. ¡Wow! ¡Qué gran movimiento tuvo el oro hoy día, ¿cierto? Tuvo un movimiento de unos 350 pips en la sesión. Pero si tú te vas a la temporalidad de un día, fue una vela. Nada más que una vela. Ya, eso quiero que tú entiendas, porque yo cuando entendí eso fue clave en mi trading. Ya, fue clave en mi trading. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a marcar el último alto, el último bajo, el último alto. Esa es la estructura que traía
el precio anteriormente. Realmente a nosotros no nos interesa mucho, pero te lo marco igual. ¿Dónde estuvo el quiebre de estructura? El quiebre de estructura estuvo aquí. Ya, el quiebre de estructura estuvo ahí. ¿Qué significa eso? Significa de que el precio quebró en esa zona de ahí, luego tuvo el retroceso, luego tuvo el bajo. Listo. Así de sencillo, tú sabes la dirección del precio. Así de sencillo. Al menos es lo que a mí me funciona. Es lo que a mí me funciona. Ya, y ahora vamos a ir desglosando, no crean que es eso nomás. Ya sabemos de que el precio hasta aquí el precio de aquí, en esta zona de acá, todo lo que era oro era bajista. Todo esto era bajista. Hasta que el precio nos hizo una rotura de este alto de acá. Hasta que el precio nos hizo una rotura de ese alto de ahí. ¿En qué temporalidad? Diario. Si se fijan, hubieron muchos retrocesos, hubieron muchas caídas, pero no fueron caídas que quebraron tendencia. Solamente fueron retrocesos. ¿Ya? Y este es un concepto clave. Macro igual tendencia. ¿Ya? Macro igual tendencia. Y después vamos a atacar el concepto número 2. Y eso sí que les va a volar la mente porque les va a hacer mucho sentido. ¿Ya? Luego tenemos que la estructura cambió de bajista a alcista y el precio solamente subió, que fueron todas las compras que operamos. ¿Ya? Entonces, desde el día 2 de diciembre del año 2022, sabemos que el oro está en tendencia alcista. Entonces, desde diciembre de... Lleva 7 meses, 6 meses alcista el oro. ¿Me entiendes ese concepto? Lleva 6 meses alcista el oro. Y hay gente que quiere buscar ventas en temporalidades altas. Entonces no tiene ningún sentido. Luego al entender esto, pasamos al concepto siguiente. Vamos a marcar que este es el último alto que hizo el precio. Lo vamos a marcar otro color, lo vamos a marcar amarillo. El bajo y el alto. ¿Qué significa esto? De que el precio, no, aquí tenemos el alto, el bajo y el alto. ¿Qué significa esto? Que el precio tiene que romper este bajo de aquí para cambiar estructura. ¿Qué significa? Que este es nuestro rango operativo. Ya, este es nuestro rango operativo. ¿Qué significa que es nuestro rango operativo? Que el precio tiene que romper hacia abajo para vender o tiene que romper hacia arriba para comprar. Ya, y ahí ustedes van a tener la dirección. Todo claro, chicos, ¿cierto? Levanten la manito o pongan el dedito hacia abajo si no les queda claro. Ya, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Ya, entonces, ya teniendo eso claro, teniendo eso claro, ahora pasamos al concepto número 2. Micro. Ya, las temporalidades micro son solamente retrocesos. No existen tendencias en temporalidades micro. Ya no existen tendencias en temporalidades micro. Muchos me van a decir, pero Benja, yo sí he visto, yo sí he visto caídas y tendencias en M15. Sí, obviamente, obviamente que hay caídas.
Hay caídas, hay caídas, hay caídas. Obviamente hay caídas, pero eso no significa de que el precio está en tendencia bajista. Porque si tú te das cuenta, ¿qué nos dice la macro? La macro nos dice que el precio va alcista. ¿Ya? Porque aquí yo tengo el último alto, bajo, alto, bajo, alto. Ya el precio hizo un retroceso y probablemente tengamos un nuevo alto. Ya probablemente tengamos un nuevo alto. Eso significa que nosotros vamos a ver la macro en temporalidades de H1 hasta M5 como máximo. No se vayan, ya, no se vayan a temporalidades de M1 en el oro. Recomendación: no se vayan a temporalidades de M1 en el oro. Ahora en macros, ahora en micros, vemos mucho más volumen, vemos más estructuras. Si se fijan, miren, tenemos ahí, 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 ahí. Tenemos mucho, mucho, mucho ruido. Y aquí es donde la mayoría de traders falla. Aquí es donde la mayoría de traders comete errores, ¿cierto? Aquí es donde yo más fallaba. ¿Ya? Aquí es donde yo más fallaba. Y aquí yo les voy a explicar cómo tradear esto. ¿Ya? Primero, tenemos que entender que dentro de una temporalidad de H1 se van a ver más estructuras, como por ejemplo esta de aquí y esta de aquí, ¿cierto? Que supera ese alto. Tenemos esta de aquí y aquí tenemos un quiebre. Ese quiebre lo vamos a marcar de otro color. Ya lo vamos a marcar de otro color. Vamos a marcar este alto, porque esto es micro, recuerden. Tenemos este alto y tenemos este bajo. Lo vamos a marcar de color azul. Ya, siempre recordando que la tendencia es alcista, siempre. Ya no importa si en M15 o en H1 quebró hacia abajo, da lo mismo. Sabemos que la macro va alcista. Hoy día un alumno me dijo, profe, qué suerte que me enseñó a ver la macro, porque probablemente no hubiese sabido qué hacer en esta consolidación. Pero me dijo, estaba tan clara la compra que me dijo, la macro siempre estuvo alcista. Lo único que hizo el precio fue consolidar. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí el precio quebró hacia abajo. Lo vamos a marcar. ¿Ya? Y aquí me hace un retroceso y luego me hace un bajo. ¿Cierto? Aquí, ¿qué decía la micro? La micro me decía, el precio está retrocediendo. ¿Ya? El precio está retrocediendo. No está cayendo. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Yo tengo que esperar a que el precio termine su retroceso. Yo tengo que esperar a que el precio termine su retroceso y me genere un quiebre de estructura. Y si se fijan, aquí el precio me generó un quiebre de estructura. Sí, fue por un pip, ya fue por un pip que quebró, fue esa mechita, pero no basta más para que se genere un quiebre. Ya no basta más. Y si se fijan, el precio cambió de estar bajando a estar subiendo en la micro. Ya quiero que entiendan, en la micro el precio estaba cayendo, pero la tendencia general era alcista. ¿Qué significa? Que de aquí para atrás, ya de aquí para acá, no era inteligente venderlo. O sea, comprarlo, disculpen. Tampoco venderlo, porque la macro iba alcista. Pero aquí tuvimos el quiebre y esta fue la que compartí en YouTube. Aquí nosotros buscamos una compra. ¿Por qué buscamos una compra? Porque la macro iba alcista y la micro iba alcista.
ambas iban en la misma dirección. Había más probabilidad de éxito que normalmente. O sea, había más probabilidad de éxito que si el precio hubiese ido cayendo y no nos genera el quiebre. ¿Ya? Si se fijan, estaba todo muy claro. Ahora, vámonos a una temporalidad de M15. Ya, vámonos a una temporalidad de M15. Si se fijan, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Ya pasa exactamente lo mismo. Tengo el impulso predominante, ya que fue el que me genera el quiebre de estructura, y el precio me empieza a generar altos y bajos. Alto, bajo, alto y bajo. ¿Cierto? Altos, bajos. Y el precio ahora me genera un quiebre de estructura. ¿Cierto? Me genera un quiebre de estructura en M15. Supongamos que este trade no lo agarraste, ¿cierto? Pero tomaste este de acá. Tomaste este de acá. Ahora, ¿cómo yo sé que ahí tenía que comprar? Chicos, concepto número 1. Tendencia siempre es alcista. Las macros. Ya, o sea, no, en el oro en este caso siempre iba alcista. Concepto número 2. Las micros siempre son retrocesos. Ya debemos esperar el fin del retroceso. Si se fijan, aquí el precio estaba retrocediendo. Ya, ahí el precio estaba retrocediendo, pero aquí terminó. Aquí terminó el retroceso con esa rotura. De ahí el precio terminó su retroceso. ¿Qué pasó? Que en temporalidad de H1 el precio quebró al alza. En temporalidad de M15 terminó su retroceso y empezó al alza. Y así empezó el precio a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Aquí el precio se consolida. Ya, aquí el precio se consolida y aquí muchos quizás no entienden qué está pasando. Ya vamos a marcar la estructura que nos llevaba eso. Tengo un alto, tengo un bajo, ya que es el quiebre de aquí. Voy a marcarlo de diferente color. Vamos a ponerlo de color rojo y de color rojo. ¿Cierto? Aquí yo tengo un alto, tengo un bajo y tengo un alto. Aquí el precio quiebra hacia abajo. Aquí muchos quizás hubiesen vendido. Ya, aquí muchos quizás hubiesen vendido. Y yo no lo recomiendo para nada. Hubiesen ganado, obviamente hubiesen tenido un profit como ven. ¿Por qué? Porque aquí el precio retrocede. Ya el precio retrocede, llega a un punto de interés, que vamos a ver unos minutitos más, y el precio, ¡pum!, se desploma. Obviamente se ganó, pero no siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque la tendencia, que es el concepto número 1, me dice que el precio está alcista. Yo no voy a operar en contratendencia. Yo no voy a operar en contratendencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a esperar. Y ahora nuevamente voy a marcar la tendencia. Ahora la vamos a marcar de color celeste. Tenemos el celeste. Boom. Listo. ¿Qué pasó aquí? El precio empezó a retroceder. Esto no es un impulso bajista. Esto es un retroceso. Ya, esto no es un impulso bajista. Esto es un retroceso en M15. Quien te diga que es un impulso bajista no tiene idea de estructura. Es un retroceso. Luego, vemos que el precio aquí quiebra hacia arriba. Chicos, todo esto casi todo lo he compartido en YouTube de forma gratuita, las entradas, sino con el equipo VIP. Y la verdad, a mí me gusta mostrarles lo que yo opero, porque la teoría la sabe cualquiera, la práctica pocos. Todo lo que yo les he mostrado, yo lo he operado. Tengo el respaldo en YouTube, tengo el respaldo en Telegram VIP. Por eso les enseño lo que a mí me sirve.
Entonces, si se fijan, aquí tenemos la rotura luego de todo esto. ¿Ya? Entonces, al haber la rotura, nosotros sabemos que la tendencia general es alcista. Y el concepto número 2, retroceso. Entonces, como sabemos de que esto fue un retroceso, ¿cómo sabemos de que eso es un retroceso? Porque en temporalidad de un día, el precio me tendría que quebrar este bajo para pasar a la tendencia bajista, no en M15. Ya, como sabemos que eso es un retroceso, ahora el precio se nos vuelve a alinear. Ya, el precio se nos vuelve a alinear. Ya, entonces pasando de un retroceso en M15 a un impulso en M15. ¿Qué significa esto? Que se nos alineó macro con micro nuevamente. De ahí se generó todo ese impulso potente hacia arriba. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a M5, si nos vamos a M5, podemos observar que el precio venía de un alto, bajo, alto. No, ese no es un alto. Alto. Y nos generó un bajo más bajo. ¿Cierto? Ahí, ese fue el último alto que nos generó un bajo más bajo. Pese a que ahí quebró hacia arriba. Y el precio después nos quiebra hacia arriba y nos da un retroceso en compras. Ya nos da ese retroceso en compras para sacar ese profit hacia arriba. Claramente ahí tuvieron dos puntos de entrada, pero quiero que se fijen en algo, no en los puntos de entrada. Quiero que se fijen en cómo todo fue ajustándose, ya cómo todo fue alineándose para poder entender la dirección. Entonces, ¿cómo entendemos la dirección diaria? La dirección diaria la entendemos viendo temporalidades altas. Si tú no entiendes la temporalidad macro, que son temporalidades de un día, las temporalidades bajas siempre te van a confundir. Siempre. Siempre. Quiero que entiendas que entre menos operes temporalidades macros, más difícil se te va a hacer operar la micro, porque no vas a saber si comprar o vender. ¿Por qué? Porque un impulso va a tener un order block acá y va a tener un order block acá. Entonces tú vas a decir, ¿cuál hago? ¿Compra o venta? Esa respuesta no te la da una temporalidad de M15, te la da una temporalidad de día, 4 horas. Ya, todo claro, chicos, pónganme una manito ahí si van entendiendo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya, otra pregunta que me hacían harto eran order blocks del día. Ya, y vamos a matar con liquidez, que son las preguntas que más se hacían. Y con esta breve introducción, unos 30 minutos, ya resolví muchas dudas de las que me hacían. BOS y todo eso. Espero que les haya quedado súper claro. Si no, voy a estar respondiéndole las dudas vía WhatsApp o vía Instagram, lo que les quede más fácil. Voy a estar respondiendo sus dudas y sus consultas. Ya, vamos con el concepto número 2. ¿Qué order block tomar? Ya, para los que no saben qué es un order block, les voy a hacer una breve introducción para los que no saben qué es un order block. Vamos a irnos a, por ejemplo, aquí a Bitcoin para hacerles una breve intro. Tenemos una vela bajista, tenemos una vela alcista, ya, y tenemos un impulso hacia arriba y luego tenemos un impulso hacia abajo. Un order block, chicos,
es la vela contraria al impulso original. Le voy a cambiar el color para que entiendan mejor. Ya tenemos el impulso que es azul. Ya tenemos el impulso que es azul. Y luego tenemos la vela contraria que fue la negra. Ya eso se le cataloga como un bloque de órdenes. Aquí, ¿qué significa un bloque de órdenes? Significa de que ahí está posicionado el dinero. Ya la mitigación del dinero. Entonces nuestros puntos de entrada van a estar posicionados en esa zona exacta. Ya en esa zona van a estar posicionados nuestras órdenes. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sé cuál order block tomar? ¿Cómo sé cuál order block es el correcto? Ya, esta es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo cuando descubrí este tipo de trading. Estos son mis gráficos. Ya, ahí está todo lo que yo he operado. Está todo respaldado, que es real. Y vamos a... Ya. ¿Cómo sabemos cuál es el order block correcto? ¿Cierto? Tenemos muchos tipos de order block. Si se fijan, yo dije, es la vela contraria a un impulso. Ya, aquí tenemos ese ejemplo. Esta es la vela contraria al impulso gris. La vela negra, contraria al impulso gris. ¿Ya? Y la verdad no es difícil encontrar el order block correcto. No es difícil. ¿Ya? Si se fijan, hubiésemos tenido muchos order block. Voy a borrar todo. No, voy a copiar esto. Ahora sí voy a borrar todo. Ya. Para entender lo que es un order block correcto, no se necesita hacer magia, no se necesita ser adivino, no se necesita nada de esas cosas. Ya hoy día hay mucha gente que te quiere vender un milagro de que este es el order block correcto, de que este... No, no. Chicos, olvídense de eso. Ya, si vemos un gráfico, hay muchos order block en los cuales el precio no te dio ganancia. Por ejemplo, tenemos este de aquí. Tenemos este de aquí. Tenemos, a ver, order block perdedores. Tenemos este de aquí. Tenemos este de aquí. Tenemos este de aquí. Tenemos este de aquí que fue perdedor. Tenemos... está lleno de order block que no respetaron el precio. Ahora la pregunta es, ¿el order block es el que no está respetando el precio o yo no sé ocupar un order block? Miren, está lleno de order block que no dan ganancia. Llenísimo. Imagínense, este mismo de aquí. No respeto. Ahora la pregunta es, ¿no respetó o yo no sé ver un order block? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir enlazando todos los conceptos, el 1, el 2 y el 3. Primero, un order block no te da una dirección. Ya, no te da una dirección. Lo que te da una dirección es la tendencia. Ya, luego tenemos que esperar. Tenemos que esperar a que la micro deje de retroceder. Y después el order block. ¿Qué hacen la mayoría de traders? Entran al gráfico a marcar order block en temporalidades bajas. Eso es un suicidio financiero. Es un suicidio financiero. Lo digo yo, chicos. Yo ya pasé por eso. ¿Por qué? Punto 1. Ya, punto 1. Si sabemos la tendencia, sabemos que el precio en temporalidades bajas va a retroceder. Y debemos esperar el fin de esos retrocesos. ¿Ya? Punto 2. Ya, los retrocesos
son solo retrocesos, nada más que eso. Punto 3. El order block correcto se va a encontrar alineado con la tendencia y el fin de un retroceso. Allí está el order block correcto, el order block con más probabilidad. Vamos a ver los order block incorrectos. Miren, imagínense ustedes hubiesen entrado en ese order block, hubiesen perdido. ¿Por qué hubiesen perdido en ese order block? Simplemente porque ahí el precio, ahí el precio estaba alcista, fíjense. Aquí el precio estaba alcista. Allí el precio estaba alcista. ¿En cuál otro order block hubiesen perdido? En este de aquí. Si allí hubiesen vendido, vela contraria al impulso. ¿Cuál vela es? Es esa de ahí, miren. Es esta gris. Esa es la vela contraria a esta vela negra. Hubiesen perdido. ¿Por qué hubiesen perdido? Porque la tendencia es alcista. ¿Por qué ganamos en el order block de abajo? Porque teníamos la estructura a favor. Teníamos la estructura a favor y el order block a favor. No es que hay un order block correcto. Tenemos estructuras correctas, tendencias correctas, en base a una estrategia. Nada más que eso. Entonces, si ustedes hubiesen entrado aquí, hubiesen perdido. ¿Por qué perdido? Porque aquí el precio me iba haciendo una microestructura alcista. Impulso, retroceso, impulso. Miren, retroceso, impulso. Ni siquiera la micro estaba alineada con la micro. ¿Me entienden? Ni siquiera la micro estaba alineada con la micro. Porque aquí yo tengo el bajo, el alto, el bajo, el alto. Este order block, para que hubiese sido válido, el precio tenía que haber quebrado hacia abajo, volver y probablemente ahí hubiese caído. Antes no. Si se fijan, no falló. No falló. Quebró, respetó y subió. Nada más. Veamos otro tipo de... Veamos otro tipo de estructuras. Tenemos esta estructura de acá. Vamos a ir a una temporalidad de H1 para entenderla mejor. Tenemos esta estructura de acá. Tenemos este alto de acá. Tenemos este bajo de acá. ¿Cierto? Tenemos ese alto de ahí y tenemos ese alto de allá. Luego tuvimos ese alto, ¿cierto? Disculpen. Y el precio quebró hacia abajo. Aquí claramente hubiésemos tenido order block perdedores, como por ejemplo este de aquí. Hubiese sido un order block en break-even, lo más probable. ¿Por qué hubiese sido un order block en break-even? Porque aquí el precio nos dio unos cuantos pips, pero el precio siguió a la baja. Nos dio unos cuantos pips, nos dio unos 220 pips aproximadamente. Y después el precio se desplomó a la baja. Si se fijan, era un order block tendencial. Tenemos el alto, tenemos el bajo, tenemos el alto, el precio retrocede y nos sacan stop loss. Aún así, nos dio 220 pips. Luego el precio quiebra hacia abajo con esa mecha. Quiebra hacia abajo con esa mecha. ¿Qué significa eso? Significa que esto de aquí no era un order block inválido en compras. No era un order block inválido. Solamente era un order block que el precio no tenía sentido respetarlo. No tenía sentido. Porque la tendencia o la micro, la micro tendencia había cambiado de alcista, de alcista a bajista. Entonces yo tenía que buscar los order block que estuvieran al final del impulso bajista, que vendría siendo todo ese bloque de aquí.
Ya si después lo refinamos será por acá arriba la entrada, pero estamos hablando de order block tradicionales. ¿Ya? Luego el precio me genera ese retroceso y me genera un bajo más bajo que este bajo de acá. ¿Ya? Generándonos este bajo de aquí. ¿Ya? Entonces, buscar buscar compras en estas zonas de aquí hacia acá era totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Teníamos la tendencia general alcista, pero la micro bajista. Entonces no tenía sentido buscar compras hasta que la micro pasara a estar alcista. Ahí el precio rompe por unos pips, ya por un pips rompe el precio hacia arriba. Y ahora vamos a buscar el order block, la última vela del color contrario antes del impulso, y ahí se nos da hacia arriba. En este caso, buscar ventas. Si se fijan, yo hubiese bajado a M15, ya, yo hubiese bajado a M15 y quizás en M15 muchos hubiesen vendido en este order block de aquí, muchos quizás hubiesen vendido en este order block de acá. Claro, hubiesen tenido un montón de order block, pero no es que sean order block incorrectos, ya, no es que sean order block incorrectos. Estamos viendo mal la estructura, porque el order block nos da dirección, da puntos de entrada. ¿Todo claro, chicos? Pónganme la manita hacia arriba si les está quedando claro. Ya, excelente, excelente. Ya, entonces, doy por hecho el tema del order block. Ya recuerden, el order block correcto es el que está alineado con la tendencia macro y micro. Ese es el correcto. Igual voy a estar resolviéndole sus dudas, chicos, de forma personalizada vía WhatsApp. Ya vamos a estar trabajando harto. El siguiente concepto que se repetía harto, los tengo a todos anotados, chicos, si yo por algo les pregunté. Muchos me decían liquidez, estructuras, todos los pequeños rangos de tendencia, cambio de tendencia, dirección del día, order block potenciales, gestión del riesgo, temporalidad, BOS válidos, poison de entrada, temporalidad baja. Tengo todo anotado, todo. Pero uno de los que igual se repetía harto era la liquidez. Muchos me decían no sé identificar la liquidez. Y es el siguiente tema. Ya, es el siguiente tema. Vamos a ver el concepto número 4 y con este vamos a terminar. Ya, la liquidez es en nuestro sistema, es donde se posicionan los operadores retail o donde más se posiciona el dinero. Vamos a irnos a la teoría de nuevo en Bitcoin. Ya, vamos a irnos de nuevo a la teoría en Bitcoin. Ya, por ejemplo, uno de los que más se repite es el doble techo, doble piso y doble techo. Ya, vamos a poner doble techo y doble piso. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Según nuestra teoría, el doble piso y el doble techo es donde la gente está entrando al mercado. Ya, es donde la gente está entrando al mercado la mayoría de veces, traders principiantes, traders que ni siquiera saben lo que hacen. Y ellos posicionan sus stop loss por arriba y por abajo. ¿Qué significa esto? Que ellos cuando hay un doble techo, ellos pues, se posicionan en ventas, ponen sus stop loss por arriba y pues, buscan cortos.
ya buscan cortos. Y cuando hay un doble piso, ellos buscan compras, ¿cierto? La línea roja son las líneas de stop loss. Ponelo ahí. ¿Qué significa esto? Que se vuelven un objetivo para el mercado, porque como el mercado es de cuota cero, es conveniente hacerlos perder. ¿Qué significa de cuota cero? Tiene que perder uno para que le paguen al otro. ¿Ya? Entonces es conveniente hacerlos perder. Entonces aquí el mercado reacciona, sacan stop loss a uno, sacan stop loss a otro. Ambos perdieron, el que compró y el que vendió. Vamos a verlo en un gráfico real cómo se vería. El mismo oro. Ya vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Miren, fíjense ya en qué temporalidad busco la liquidez. Puede buscarla tanto en macro como en micro. Ya. Fíjense de que aquí el precio había dejado bajos iguales. ¿Ya? Y el precio captura esos bajos iguales. Ya fíjense de que aquí el precio había dejado bajos iguales. No fueron tan exactos, pero sí habían bajos iguales. Y el precio captura esos bajos iguales. Ya fíjense de que aquí habían altos iguales. Y el precio captura esos altos iguales. ¿De qué nos sirve esta información? Solamente es una guía en tu trading. ¿Por qué? Porque no te va a dar dirección. Solamente te va a dar un aproximado donde el precio puede llegar cuando está subiendo o cuando está cayendo. Nada más. Ya la dirección te la da la macro y la micro. Fíjense de que acá arriba habían altos iguales en H1. Y el precio vino a capturar esos altos iguales. Ya fíjense cómo el precio siempre está capturando los altos iguales y los bajos iguales. En todas las temporalidades aquí habían bajos iguales y el precio los volvió a capturar. Ya, esta es información que chicos ustedes tienen que manejar si quieren manejar el concepto. Ya, el concepto del modelo de trading. Ya, ahí tenemos bajos iguales y el precio los captura ahí por un poquito. Entonces, a eso se le llama liquidez. La liquidez es complementaria, no es una base para ganar sí o sí. Tú necesitas entender la macro y la micro para entender los order blocks, para entender la liquidez, para entender todo. Ya, estudienla chicos, les va a servir un montón. Y pónganme ahí la manito, levántenla todos si pueden, si les gustó este gran bootcamp. La verdad, chicos, esta información cualquiera se las hubiese cobrado. ¿Por qué lo hice gratis? Porque me gusta ayudar a la gente, chicos. Y la verdad, entender la macro y la micro, cuando le tomes conciencia, vas a ver cómo te va a cambiar toda la visión de tu trading. Cómo te va a cambiar toda. Dos simples conceptos te van a hacer entrar bien al mercado, porque no es que los order block fallan o que están mal posicionados, tú los ves mal. Tú los ves mal. Tu sistema de trading los está ejecutando mal. Nada más que eso. Eso te va a cambiar mucho la forma en la que ves el mercado. Mucho. ¿Ya? Me van comentando por vía WhatsApp o por vía Instagram qué tal han sido los cambios y quiero ver esos profit, cómo van a mejorar muchísimo. Ya chicos, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en una siguiente clase. Chao, chao chicos.